informático graduado de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ingenierías, Ciencias Físicas y Matemáticas. Adjudicatario de la beca CENESID para estudios de cuarto nivel en el programa Becas Globo Común y Magíster en Ingeniería Informática. Actualmente forma parte del cuerpo docente de Ingeniería de Software de la Universidad de las Américas. Sus áreas de investigación y de interés se enfocan en minería de datos, machine learning, seguridad informática, big data, IoT, business intelligence. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Fabián Constante con su charla denominada Ciberseguridad en redes de sensores inalámbricos, una aplicación específica en salud. Muy buenas noches con todos. La charla que yo voy a dar hoy día va a ser un poquito más técnica. Justamente como nos mencionaba el ingeniero que nos estaba exponiendo el tema anterior, pero yo me voy a enfocar más en lo que es la ciberseguridad enfocada a redes de sensores inalámbricos, pero aplicando métodos de machine learning. Ya. ¿Sí me pueden por favor? Sí. Como una breve introducción también puedo comentar que la utilización de ciertos algoritmos de machine learning, en este caso, y algunos algoritmos bien inspirados con los cuales yo estuve trabajando, haciendo una pequeña investigación para estudiar la maestría, como resultado se pueden obtener que tienen uso menos de recursos y soluciones aún más efectivas en comparación de los métodos tradicionales de seguridad, ya que estos métodos, como bien les dije, están basados justamente en el aprendizaje automático y en el manejo de probabilidades. Por favor. Justamente eso. Entonces, como una breve introducción, antes de empezar a hablar sobre este tema, voy a seguir la siguiente agenda. Voy a hacer primero una breve introducción y luego voy a hablar sobre algunas tendencias de ciberseguridad enfocadas con las redes de sensores inalámbricos, por la abreviatura en inglés como Wireless Sensor Networks, conocidas como las redes WSN. Algunos temas de ciberseguridad actualmente tratados en lo que es en el sector de la salud: ciberataques en las redes inalámbricas, enfoques de inspiración biológica, para tratar justamente este tema, algunos métodos bien inspirados y sus aplicaciones en la ciberseguridad. Y para poder combinar con la charla, también hablaré un poco sobre una arquitectura que unos investigadores propusieron, en la que se basa en dos tipos de algoritmos para poder determinar justamente el nivel de probabilidad en el que se puede tocar un nodo. Y al final, unas conclusiones y preguntas del público. Como introducción, primeramente la ciberseguridad nació a partir del surgimiento de las tecnologías de información y comunicación. En el justamente la ciberseguridad se enfoca en lo que son sistemas ciberfísicos para lo que es redes de sensores inalámbricos. Cabe mencionar que un sistema ciberfísico es un mecanismo físico que es controlado a través de algoritmos que son monitoreados a través de una red o que también pueden tener conexión o no a Internet. La integración de sistemas de información médica, en este caso, son integrados con los CPS distribuidos, lo que controlan eventos como atenciones y alertas tempranas sobre el estado de salud de un paciente a través de patrones de aprendizaje y conocidos, brindar atención médica personalizada y predicción de eventos médicos. Cabe mencionar que dentro de este campo también está involucrado todo lo que es la telemedicina. Como ustedes bien recordarán, la telemedicina es la atención médica a distancia. Los CPS o los sistemas ciberfísicos en una red de sensores inalámbricos
lo que están sujetos a un ataque cibernéticos causando destrucción de datos confidenciales e interrupción de los servicios. Para fortalecer la ciberseguridad de los EPS, los investigadores han propuesto una categoría de algoritmos inspirados o basados en la biología para poder tratar estos fenómenos. Antes de empezar a hablar sobre estos algoritmos que les estoy mencionando, también cabe indicar qué tendencias de ciberseguridad se están presentando actualmente en las redes WCN, ya que para poder mitigar estos futuros ataques, nosotros debemos tomar en cuenta el entorno en el cual nos estamos enfrentando. Cuando nosotros hablamos de redes de sensores inalámbricos, manejamos principalmente dos entornos: un ciberespacio físico, un ciberespacio y un espacio físico. Dentro del ciberespacio nosotros tenemos una parte que un módulo controlador, donde nosotros ahí tenemos una unidad de procesamiento y almacenamiento, y otra capa donde nosotros tenemos una red de sensores inalámbricos. Todos estos interconectados envían paquetes a través de la red a un espacio físico mediante un proceso en el cual es monitoreado a una base central, a un nodo gateway. El monitoreo previsto por sensores corporales portátiles son implantables en lo que se conocen las redes BSN, redes de sensores corporales. En estos capturamos grandes cantidades de información y esto los almacenamos en una base de datos, pero cabe mencionar que dentro de una red hospitalaria esta información no necesariamente se encuentra encriptada, por lo tanto es vulnerable a ciertos ataques a manipulación y acceso a esta información. Las redes de sensores inalámbricos son también utilizadas en lo que son operaciones de monitoreo y vigilancia, y esto es lo que deberían hacer es poder enviar ciertas señales o alertas cuando un nodo ha sido atacado a un nodo gateway. Por lo general esto no ocurre, haciendo más vulnerable a un ataque, en la cual los intrusos pueden interrumpir estos datos transmitidos mediante una inyección de datos falsos. Como temas de ciberseguridad que se pueden encontrar enfocados a la salud, tenemos justamente lo que es el robo de fraude o robo de identidad y fraude, acceso a sustancias controladas por suplantación médica, acceso a datos de investigación biológica, lo que esto podría ocasionar una amenaza de bioterrorismo. Y como bien les mencionaba, la información de la red que no se encuentre encriptada, facilitando la intercepción de los atacantes y su manipulación posteriormente. También cabe mencionar que dentro de lo que son CPS en una red BCN, también podemos utilizar lo que son, también podemos dar a conocer lo que son los robots en cirugía también que son utilizados, y también son altamente hackeables gracias a la conexión que mantienen con estos sensores. Cabe mencionar que esto puede implicar fuertes problemas o fuertes accidentes, ya que se está aquí tratando lo que son vidas humanas, algo bastante importante, en lo cual uno no debería poder manipular cierta información que conlleve a la vida o a la salud de cierta persona. Para resumir, tenemos 5 ataques de ciberseguridad en redes de sensores inalámbricos. Tenemos lo que es el ataque físico o ataque tenemos el ataque activo, tenemos el ataque físico, el ataque de personificación, el ataque de fabricación y el ataque de DOS. El ataque físico pasivo de espionaje lo que hace es interceptar el nodo agregador en la red. Justamente eso es interceptado por un atacante. ¿Y qué es lo que hace? Este atacante, a través de ese nodo, lo que hace es aprender qué tipos de datos se están transmitiendo en la red, escucha a esa red como un modelo diferente, y a su vez él configura los parámetros de entrada de ese nodo y envía ataques maliciosos a través de ese nodo a la estación central, o en este caso a un nodo gateway centralizado. Como ejemplo tenemos un robo receptor o una estación base bajo el control del atacante que lanza nuevos ataques maliciosos a nodos de protección. Tenemos en una red de sensores inalámbricos debe poder reclutar los mensajes y el acceso no autorizado. En resumen, debería garantizar lo que es la confidencialidad de datos. Tenemos para lo que es el ataque activo, y esto justamente conlleva lo que es la interrupción del servicio o la disponibilidad, ya que bloquean las comunicaciones entre los otros nodos de red
y lo que hace el atacante justamente es cambiar los parámetros de configuración, dejando estos nodos disponibles para que puedan ser vulnerables y suspenden el servicio en la red inalámbrica. Tenemos también lo que es el ataque de personificación, o también conocido como el ataque civil, donde aquí el atacante lo que hace es reemplazar la MAC o el medio o la capa de control de acceso al medio, o también la dirección IP de un nodo. Lo que hace esto es que enmascara el nodo como otro nodo y recibe estos datos falsos, comprometiendo la confiabilidad y la información transmitida a través de la red inalámbrica. A continuación también les pongo algunos ejemplos de este tipo de ataque. Por ejemplo, tenemos el ataque de black hole, o conocido como el agujero negro, donde nosotros podemos observar ahí que un nodo malicioso atrae paquetes de datos enviados por un sensor a una estación base, comprometiendo la información que se está transmitiendo entre los sensores hacia la estación central. Tenemos otro tipo de ataque, y este ataque también es conocido como el ataque de wormhole o el ataque de agujero de gusano. En ese ataque lo que ocurre es que el atacante coge y graba los paquetes de ubicación en la red, y esto los canaliza hacia otra ubicación, obteniendo acceso absolutamente a todas las comunicaciones que ocurren en ese segmento de red. Otro ataque bastante conocido, y no solamente en las redes inalámbricas, también lo que presentamos desde el ataque enfocado a la red inalámbrica de detección, agregación y reenvío de datos producidos por un fallo involuntario en los nodos, o el envío masivo de estos datos, que podrían también ser datos falsos, donde se pueden observar o detectar también nodos comprometidos. Lo que hace este ataque también es impedir, interrumpir o destruir la capacidad de una red. O sea, todos los ataques mencionados anteriormente, que interrumpen, destruyen o disminuyen la capacidad de una red inalámbrica, también son considerados como ataques de DOS o ataques de negación de servicio. Ahora, como una solución que se propone de acuerdo a la investigación, es basado justamente en inspiración biológica. ¿Qué significa esto de inspiración biológica? La inspiración biológica son ciertas técnicas que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, una de las técnicas que yo les puedo mostrar a continuación es la defensa adaptativa que tienen las hormigas en una colonia. Ya que, como recuento, les puedo decir que las hormigas siempre se agrupan en colonias, y cuando una de estas hormigas está en búsqueda de alimento y lo encuentra, deja una feromona. Entonces, los miembros de la colonia, al detectar esa feromona, lo que hacen es buscar el alimento por el camino donde esa hormiga dejó esa cierta sustancia. Normalmente las hormigas siempre buscan, o por lo general, tratan de buscar el camino más corto. Estos enfoques más se conocen como defensa adaptativa, y también tienen otra característica, que es la reanudación del servicio de manera inmediata. Cabe mencionar que también son escalables y tienen arquitecturas ligeras, a diferencia de los otros métodos tradicionales de seguridad. Aquí yo les propongo como solución algunos algoritmos para poder tratar este tema de ciberseguridad en las redes, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es el algoritmo ACO, por sus siglas en inglés, Anti-Colony Optimization, o optimización de la colonia de hormigas. Segundo, también voy a hablar un poco sobre lo que es el algoritmo genético. Tercero, también voy a hablar un poco sobre lo que es el sistema inmune artificial. Cuarto, sobre las redes neuronales, cómo se pueden aplicar estos al tema de ciberseguridad enfocado a redes inalámbricas. Y por último, el algoritmo de optimización de cambio de las partículas, que por sus siglas en inglés es Particle Swarm Optimization. Entonces, primeramente, el algoritmo de optimización de hormigas. Cabe mencionar que las hormigas se mueven dejando una sustancia feromona, como les había comentado anteriormente, y eso es justamente para el descubrimiento de alimentos. Como ustedes pueden observar en el gráfico, tenemos tres formas de cómo las hormigas se comunican entre sí una vez detectado el alimento. Como podemos ver en el primer punto, existen dos caminos, en donde primeramente la hormiga va desde el punto N, que significa el origen,
al punto F, que es justamente el lugar donde se encuentra este alimento. Entonces ahí deja esa sustancia que les mencionaba, esa feromona. Como segundo punto, las hormigas detectan esa feromona y van en búsqueda de ese alimento, siguiendo el rastro de la hormiga que comenzó justamente con esta búsqueda. Y como tercer punto, como pueden observar, las hormigas regresan por el camino más corto. Ahora, ¿esto cómo se puede traducir a ciberseguridad en redes de sensores inalámbricos? Esa es la pregunta. Esto cómo se puede traducir es porque aquí ya nosotros estamos analizando lo que son agentes ligeros. Cabe mencionar que un agente es un programa informático móvil que se mueve a través de la red y puede detectar el funcionamiento o el comportamiento anómalo en cada uno de los nodos que se conforman en esa red. ¿Qué es lo que nos permite esto? Primero, lo que es configuración de feromonas digitales, garantizando seguridad en envíos de datos a redes inteligentes. Luego tenemos un modelo de detección del nodo adversario, que existe una ruta seleccionada y esa ruta en la cual las hormigas están en movimiento vendría a ser en nuestro caso la ruta hacia el servidor de servicios. Entonces justamente el objetivo de este algoritmo es poder detectar cuál es el camino que conduce a llegar a ese proveedor de servicios maliciosos y como resultado tener una menor probabilidad de que el servicio malicioso sea seleccionado. Entonces cabe mencionar que el valor digital de la feromona en los botes vinculados al servicio malintencionado es relativamente pequeño. Como bien les decía, este algoritmo se basa en probabilidad. Tenemos aquí un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, existe el framework DAF, por sus siglas en inglés, Digital and Framework. Como les mencionaba, este utiliza algunos agentes móviles que usan con comunicaciones estigmáticas. ¿Qué significa esto? Basadas en feromonas. La aplicación le daba a los sistemas de TI, especialmente a sistemas de suministro de energía incorporada, es una de las aplicaciones más enfocadas de este algoritmo. Como segundo algoritmo es justamente lo que les comentaba, el algoritmo genético. Para esto cabe mencionar cuáles son los objetivos de un algoritmo genético. El algoritmo genético lo que trata es de hacer optimización o maximización a raíz de un objetivo, a raíz de una población. Esta población normalmente se la codifica como cromosomas y nosotros aquí esta información la entrada que tenemos en cada nodo, lo único que hacemos es codificarla como un cromosoma. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Primero, lo que conseguimos con el algoritmo genético es obtener un objetivo móvil, ya no tener un objetivo estático como siempre se presentaba. Entonces nosotros aquí al tener un objetivo móvil ya tenemos diferentes configuraciones y periodos de tiempo. ¿Por qué diferentes configuraciones? Porque cabe mencionar que uno de los procesos que se hace en un algoritmo genético es tener una función de aptitud o una función de fitness, en la cual se combinan los cromosomas y se obtiene una puntuación. Esta puntuación en esta fase del proceso se conocería como la probabilidad de ataque, el aumento de detección de riesgo y la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se configuran las configuraciones de un sistema de información como cromosomas y la seguridad tendría que ser en nuestro caso nuestra función de aptitud o nuestra función fitness. También cabe mencionar que el algoritmo genético, para poder nuevamente volver a ejecutar el proceso adaptativo o la función fitness, es un algoritmo recursivo. ¿Por qué? Porque una vez que ya encuentra a una población, vuelve a trabajar con procesos de lo que son cruce y mutación. Pues una pequeña introducción, un proceso de cruce es cuando nosotros seleccionamos en un conjunto aleatorio ciertos cromosomas. En este caso vendríamos a seleccionar ciertas configuraciones de ese nodo. Y una función de mutación es que nosotros de esas configuraciones seleccionamos un conjunto de configuraciones y las cambiamos y las volvemos nuevamente a ejecutar dentro de esa función fitness. Como conclusión se tendría de este algoritmo configuraciones seguras menos utilizadas. ¿Y cuál sería el proceso igual de ejecución? Lo que aquí se maneja son es la evaluación de los atributos o parámetros de entrada en el sensor. Lo que nosotros medimos aquí es la amenaza percibida en base a la capacidad de un nodo de monitoreo local, o
conocida como LMN. Este nodo de monitoreo local del cual yo les estoy mencionando es conocido como un agente proxy para el nodo sumidero, en este caso el nodo sumidero, nodo fuente, que monitorea de forma segura a los vecinos. Cabe mencionar que nosotros a la red de sensores inalámbricos la estamos viendo justamente como un conjunto de cromosomas. Cada nodo, nosotros determinamos una lista de los sensores afectados y luego estimamos las regiones de ataque. El único inconveniente que nosotros tenemos en la aplicación de este algoritmo es el costo exponencial, y también otro inconveniente sería la complejidad computacional, ya puesto este algoritmo en producción a gran escala. Como otra opción, yo les propongo también lo que es el sistema inmune artificial. Y este justamente estudia problemas de seguridad y distribución a nivel de acceso, autenticación y autorización. Este sistema se enfoca básicamente en 4 tipos de agentes. Tenemos el pressure ángel o el agente presentador, que esto actúa como un antígeno. En medicina, un antígeno es una sustancia que al ingresar al cuerpo humano lo que nos proporciona son anticuerpos. Entonces, con esa misma lógica, nosotros también trabajamos en la red, donde se mueve este agente aleatoriamente, se mueven todos los nodos de la red, encontrando fallas y nodos defectuosos. Lo que la función principal de este agente es justamente el de auditar. Luego tenemos un agente ayudador, un helper, que lo que hace es simplemente utilizar mediante la ayuda de un nodo de un agente presentador, determinar un agente asesino, un killer agent. Este agente asesino lo que realiza es justamente eliminar las causas del defecto y siguiendo un patrón de aprendizaje generado. También nosotros vemos aquí como otra agente que también se utiliza, que es el memory agent. Este memory agent también son conocidos como los linfocitos. Ya, preguntarán qué son los linfocitos. También son conocidos como células naturales o como los glóbulos blancos, se podría decir. Un ejemplo de aplicación de este algoritmo para las redes sensores inalámbricos justamente es el COFAIS, que lo que hace es detectar la intrusión en las redes inalámbricas y mitiga lo que son ataques de DOS. Pero ¿cómo es lo que lo hace? Tienen agentes que calculan justamente las anomalías y comportamientos del sensor y detectan los atacantes, como se puede observar ahí en el gráfico de continuación, donde nosotros presentamos ahí una red donde está agrupada por clusters y donde en una parte de la red se encuentra un nodo malintencionado que lo que intenta es obtener información antes de que sea transmitida a un nodo base. También cuenta con un módulo sleeper que se adapta al nodo receptor y envía paquetes a la siguiente capa. Esta parte del algoritmo es un poco complejo de entender, pero con eso nosotros podemos detectar ciertas señales de peligro tempranas. Otro método que yo les propongo también para el análisis de ciberseguridad en las redes de sensores inalámbricos es la utilización de redes neuronales. Cabe mencionar que aquí existen algunos tipos de redes, pero la que más se adapta a este modelo justamente es la red de perceptrón multicapa. ¿Por qué no una de perceptrón simple? Porque en una de perceptrón simple nosotros solamente podemos manejar problemas que requieren una separación lineal, y en cambio con una multicapa nosotros manejamos problemas que no son simplemente originalmente separables. Aquí lo que nosotros hacemos es detectar la probabilidad de ataque basada en los parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada son la tasa de colisión y la tasa de arriba. La tasa de colisión es el número de colisiones de nodos por segundo, y la tasa de arriba es el número de paquetes que ese nodo recibe por segundo. La probabilidad del ataque es representada como los objetivos del MPL o el perceptrón multicapa. Cabe mencionar que nosotros en una red neuronal de perceptrón multicapa manejamos 3 tipos de capas. Tenemos la capa de ingreso, tenemos la capa oculta y tenemos una de resultado. En la capa oculta es donde aquí el algoritmo se entrena. Una de las características o ventajas de utilizar un algoritmo de red neuronal es que nosotros lo que nos permite mayor seguridad, mayor eficiencia, pero a la vez mayor tiempo de computacional. Obviamente requiere un tiempo de entrenamiento, pero una característica también de las redes neuronales es que pueden aprender por sí solas.
O sea, si que después de un tiempo de entrenamiento cometen algún error, ellos mismos pueden volver con los datos ingresados de entrada o aprendidos, puede volver a generar resultados o con predicciones más acertadas. Cabe mencionar que aquí también la red neuronal también maneja lo que es una función de activación, y esta función de activación se le va a dar en la red de sensores inalámbricos la función de poder activar o desactivar un nodo de acuerdo a la puntuación que obtenga al final de la ejecución de este algoritmo. Cada nodo, justamente cada nodo de este perceptrón multicapa, que es un tipo de red neuronal como les mencionaba, implementa ponderaciones. Justamente estas ponderaciones nos permiten lo que es calcular estas dos tasas que les mencionaba. Y con estas tasas, ¿qué es lo que calculamos? Nosotros calculamos la probabilidad de que un nodo sea infectado, justamente con este algoritmo. Pero ¿cómo también determinamos? Cuando nosotros monitoreamos una red inalámbrica, debemos considerar siempre que existe un factor. Este factor se llama el factor de umbral establecido, y en base a ese factor de umbral establecido nosotros hacemos una comparación que nos permite determinar automáticamente si un nodo se reactiva cuando el ataque finalice. Lo que conseguimos con esto es que apenas en la red se detecte un ataque, ese nodo se desactive, y apenas el ataque pase, el nodo se vuelve a activar. Entonces, si es que el nodo se desactiva, por ende el ataque nunca va a ingresar a la red. Entonces, también el valor del umbral se elige siempre en función al grado de variación del tráfico. Uno de los últimos algoritmos que también se utilizan para detectar ataques de ciberseguridad en esta red es justamente el algoritmo de optimización de cambio de partículas. Y este algoritmo también es basado en el algoritmo de inteligencia de partículas, es un algoritmo basado en ese principio. ¿Qué es lo que hace aquí? Nosotros, como podemos observar en un gráfico, tenemos a una red como que fuera un conjunto de partículas o células. Y lo que hacen esta parte es simplemente agruparlos por clusters. Como ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, está agrupado por clusters, por los vecinos. Pues se puede utilizar para este agrupamiento algoritmos como el K-media o el vecino más cercano, en las cuales nosotros tenemos igual un gateway o puerta de enlace que nos va a permitir transmitir información hacia el nodo central. Entonces, este problema se vería entonces como una población de soluciones de partículas que se estuvieran moviendo en un espacio de búsqueda. Cabe mencionar que aquí el espacio de búsqueda al cual nos referimos es el ciberespacio. Entonces aquí nosotros podemos atender ataques maliciosos como lo que es el civil, utilizando la localización de destino. Eso también se toma en cuenta que siempre cuando nosotros construimos o colocamos una red de sensores inalámbricas deberíamos considerar hacer su distribución de una manera uniforme o un estudio previo. Aquí lo que se estudia justamente es un factor de estabilidad o ruido entre dispositivos. De esta manera nosotros evitamos los ataques a nivel de nodos. O sea, el objetivo en general de estos algoritmos es poder evitar el ataque a nivel de nodos antes de que pueda ingresar a toda la red. Aquí también hago una breve comparación de todos los algoritmos que mencionaba anteriormente. Y justamente como ustedes pueden darse cuenta, nosotros tenemos aquí algoritmos que también tienen una alta complejidad de ejecución computacional y otros que no. Por ejemplo, para el método de optimización de la colonia de hormigas, el usuario debe introducir justamente los parámetros de dado para poder entrenar el algoritmo. Pero este algoritmo no tiene alta complejidad en ejecución. Pero en caso, si hacemos un versus contra el algoritmo genético, en la cual sí se presentan estos parámetros de entrada y un nivel de ejecución complejo, tanto para lo que es el algoritmo de optimización de partículas, como para el algoritmo del sistema inmune artificial o una red neuronal. En cambio, la red neuronal, como bien les mencionaba anteriormente, no necesita la introducción explícita de parámetros, ya que esta va a tomar como fuente todos los datos que estén ingresados a través de un nodo. Por tanto, como yo les mencionaba anteriormente, la red neuronal también puede aprender de sus errores. Si es que en algún caso, al principio, obviamente, hasta ser entrenada no va a dar valores tan asertivos o predictivos. Entonces,
al principio la dificultad, por primera vez una red neuronal dentro de una red de sensores inalámbricos también podemos tener justamente un pequeño inconveniente, hasta no ser entrenada al 100%, lo que se conocería como falsos positivos o falsas alarmas de detección. Como una solución que se propone después de realizar el estudio de todos estos algoritmos, justamente se propone una solución que está basada en dos tipos de algoritmos. Está basada en el algoritmo PCO y en el algoritmo de red neuronal. Nosotros aquí tenemos justamente la arquitectura CWC, Swarm Intelligence for Wide Sensor Network Cyber Security, que en español vendría a significar inteligencia de enjambre para redes de sensores inalámbricos para la ciberseguridad. Entonces, como lo que esta arquitectura se basa en tres capas. Se basa en una capa de sensores, luego se basa en una capa de seguridad y por último se basa en una capa de decisión. Lo que se hace aquí es simplemente se entrena automáticamente con el algoritmo de optimización de campo. Luego estos parámetros van a un algoritmo de nodo protector y estos a su vez mediante una red neuronal a un algoritmo y tienen un resultado a la estación base. Cabe mencionar que para la estimación de estos parámetros de entrada se utiliza un buen método matemático, un método estadístico que todos alguna vez hemos estudiado, como lo que es el método de máxima verosimilitud. Y eso justamente lo toma para ingresar los datos de entrada a esta red neuronal, a este perceptrón. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos tanto lo que es en la parte de decisión, el algoritmo de red neuronal enfocado, donde nosotros aquí tenemos una función de activación que les mencionaba, lo que nos va a permitir activar o desactivar un nodo. Cabe mencionar que también el valor probabilístico al provenir de este algoritmo se calcula en base al umbral de las tasas de colisión y arriba. Como conclusiones tenemos que en las redes de sensores inalámbricos son una nueva alternativa viable para el control de los procesos. El desarrollo de este campo promete nuevos desarrollos de aplicaciones y implementa un mejor control del medio. Nosotros complementamos aquí dos fases, tanto la parte de lo que son sensores como las aplicaciones del monitoreo y la vigilancia y análisis de datos recopilados. Cabe mencionar que también la ciberseguridad es un factor bastante importante, es un campo de estudio bastante amplio que se enfoca, que se centra bastante en lo que son redes de sensores inalámbricos, ya que normalmente esta es la tendencia que se tiene. Los enfoques bien inspirados, como los que yo les presenté, para mejorar la seguridad, tienen bastante complejidad computacional, como los algoritmos genéticos, redes neuronales, pero a su vez también tienen mayor probabilidad de detección. Y como conclusión final, lo que yo les diría es justamente utilizar un enfoque como el que les estoy presentando. Obviamente se hizo un poco más complejo, pero de alguna manera mitigaríamos los riesgos de ciberseguridad que normalmente no se pueden detectar con herramientas de software tradicional. Si es que alguien tiene alguna pregunta. Fabián, pero muchas gracias por tu exposición. Una pregunta, estos métodos que tú comentabas, que tienen alta complejidad computacional, ¿en qué capa de lo que tú nos indicaste se ejecuta? ¿Se ejecuta en la parte de sensores, en la capa media o en la superior? Respondiendo a tu pregunta, justamente estos deberían implementarse ya en la capa media, antes de que esto sea transmitido a una capa, a un sensor, en este caso una base, a un sensor base o un sensor gateway que permita ya ingresar esa información y tratar. En este caso, perdón, en la capa de sensores, ¿qué hacemos únicamente? ¿La adquisición de datos? Lo único que hacemos es la adquisición de datos, porque en la capa de sensores es como una capa física, no podemos hacer, solo debemos controlar obviamente el nivel de comunicación, pero en la otra capa que les menciono, en esa se debería implementar estos algoritmos para poder de alguna manera desviar la ruta o el tráfico que
que existe en la red para que sea más difícil al atacante poder determinar cuál nodo es más vulnerable. Podemos ver un momentito la diapositiva. Oigan, felicitaciones. Te voy a hacer una pregunta mix técnica, un poco ya aplicativa. Sí, justamente por eso les mencionaba que esta exposición es un poco técnica. Y te felicito, ¿no? O sea, ahí estamos viendo la funcionalidad de las redes neuronales y todo, pero yo voy a meterme un poquito a la parte técnica, pero tocando más hacia el lado ya de utilidad. Claro. Ahí estamos viendo algunos procesos en donde tú utilizas la parte matemática, estadística, sensores y todo, pero la parte que veríamos algunos es cuál es la utilidad real de llevar a cabo esto, si ya se está haciendo, si ya se lo puede implementar. Tú le pusiste para hospitales, para equipos médicos, sí, para otras cuestiones más de utilidad, pero quisiéramos saber un poquito, apartándonos en la parte técnica, cuál es la utilidad, si eso ya ustedes aquí en la universidad ya lo están haciendo, si ya lo están utilizando ya comercialmente. Te comento, nosotros estuvimos en un evento en Estados Unidos y se utiliza mucho el tema de redes neuronales para control de aviones, para control de aviones de sus alerones, que inclusive da un ahorro tremendo de millones de dólares, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es tu pensamiento estratégico de la utilización de esto ya aplicativamente? Ya. Respondiendo a su pregunta, en primer lugar, como les mencioné, esta es una investigación que se está surgiendo hace pocos años. Para ser exacto, empezó en el año 2016. Entonces, por tanto, no está 100% implementado. Digamos que está todavía en una etapa de inicio. Como ustedes pueden observar, para poder implementar estos algoritmos requiere bastante estudio, bastante colaboración y también bastante cooperación, se podría decir, e investigación, que es lo principal, en lo que todas las universidades nos enfocamos. A futuro sí sería bueno poder implementar estas estrategias, estos métodos, ya que de alguna manera nosotros también veríamos maneras distintas de cómo implementar ciberseguridad a lo que normalmente siempre hemos estado hablando, siempre en este caso de malware y bueno, ataques como los que mencionaron los expositores anteriores. Entonces, aquí el objetivo de mi exposición fue tratar de proponer algo distinto, una solución distinta que sea efectiva y eficaz. Obviamente, como es un campo de estudio nuevo, todavía están en fases de inicio, así que no le podría yo decir 100% si ya estaría implementado, pero sí me gustaría que esto se pudiera trabajar a futuro aquí en la universidad. Buenas tardes, contados. Yo tengo una inquietud. ¿Podemos revisar un poquito la diapositiva 27? Claro. En este diagrama, básicamente, la decisión se toma en la base station. Sí, en la base station, pero ya para que el resultado salga en la base station ya tuvo que pasar también por un proceso de entrenamiento, en este caso con la red neuronal. Como bien les comentaba, aquí esta arquitectura se basa básicamente en esos dos algoritmos, en el PCO y en la red neuronal. En el PCO lo único que se trata es de tratar justamente estos nodos como un enjambre, y al tratarlos como un enjambre lo que hace es dividirlos por clústeres, como bien les expliqué anteriormente. Una vez que se hace esa división, nosotros tendríamos ese clúster podríamos verlo así como una red, como una neurona interconectada, lo cual a nosotros nos va a permitir, mediante este algoritmo, poder determinar la probabilidad de ataque. Ya, perfecto. Con respecto a resiliencia o digamos en este caso, si es que la base station se cae por alguna razón, cualquiera que sea esta, ¿qué pasa con los nodos inferiores? ¿Cómo deciden o cómo proceden? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo considero que para poder mitigar ese problema se debería tener una base station alternativa, de tal manera de que se pueda mitigar en caso de que ocurra un suceso como el que tú mencionas.
aunque lo que trato con este algoritmo es tratar de minimizar la probabilidad y automáticamente al mandar una alerta, el nodo que va a ser afectado o el que está siendo afectado se va a desactivar, por tanto no va a llegar ese ataque hacia la base station, ya que ese nodo va a estar inactivo. Sí, pero bueno, no necesariamente mi enfoque era a que era un nodo atacado, sino que imagínate que la base station por alguna razón se fue la luz, se fue la energía, o sea, por alguna causa cualquiera que sea física o informática, queda fuera de línea. Entonces, por ejemplo, ahí en un esquema de este tipo, ¿no sería mejor un modo mesh o de malla, ¿no? Donde básicamente si es que literalmente todos los nodos sean por igual y puedan tomar decisiones en caso de que un líder se caiga, o sea, tomar el lugar de algo así. Claro, sí podría ser es una solución. Como bien te mencionaba, esto es igual a una arquitectura que recién se implementó en el año 2016. Todavía se sigue en proceso de evaluación y estudio. Así que, por tanto, se espera que a futuro esto pueda ser implementado a gran escala. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la exposición y justamente una pequeña inquietud de la profesora en esta diapositiva, un poco para aclarar, el Particle Swap Optimization es utilizado en modo offline en la primera etapa. Perdón. El Particle Swap Optimization es usado de forma offline. No, en este caso debería ser usado en modo online. ¿Por qué? Porque después de pasar por este algoritmo, el siguiente paso es tomar como entrada esos parámetros que fueron estimados por la red neuronal. Y una vez ingresada la red neuronal, por medio de la función de activación, esta determinaría si el nodo afectado se desactiva o no. Pero como también yo te decía, también nosotros tenemos un problema, que al principio al implementar la red neuronal requiere también un tiempo de entrenamiento y alta complejidad computacional, ya que si no conseguimos realizar estos pasos nos puede dar alertas tempranas o a falsas alarmas, como se puede decir, pasos negativos, pasos positivos, perdón. Ya. También va por ahí, o sea, el Particle Swap Optimization nos da justamente los parámetros que nos permitirían entrenar la red neuronal para que pueda justamente hacer las tomas de decisiones, o en este caso que nos da la probabilidad de un ataque, etcétera. ¿Cierto? Claro. Tal vez se ha estudiado la opción de utilizar otros métodos para encontrar cálculos probabilísticos, por ejemplo, posiblemente utiliza menos poder computacional, como por ejemplo puede ser una night bias o un lineal discriminal análisis, o usar otro tipo de clasificadores. Claro, sí se podría considerar, pero también una cuestión que nosotros debemos considerar es que no todos los clasificadores nos va a permitir hacer la clasificación de manera lineal. Existen a veces ciertos clasificadores, por ejemplo, uno de los clasificadores que te puedo dar que no se puede normalmente con cierta facilidad hacer una clasificación, las máquinas de soporte vectorial, por ejemplo. Entonces esas, y lo que hace es simplemente generarte un plano en el espacio, y en base a ese plano puedes determinar la clasificación. Ahora, lo que existe variaciones es en base a un kernel que te permite obtener clasificaciones solamente de un espacio o de un hiperplano pequeño. Hola, felicitándote por tu exposición, tengo una consulta. Según tu expertise, ¿cuál sería el software apropiado, tomando en cuenta la complejidad matemática computacional, en la que se puede simular tus algoritmos de ciberseguridad para las redes WSN? El software apropiado. La verdad, aquí en la exposición justamente explicaba los ejemplos de aplicación, y ahí, por ejemplo, si pueden investigar un poquito sobre lo que es el DAP. El DAP es un software, es un framework que justamente maneja este algoritmo de las hormigas. Lo que actualmente se está haciendo es tratar de implementar estos algoritmos con herramientas open source, pero como bien les decía, no está todavía al 100%. Es una investigación que está en crecimiento, está todavía en una etapa media, no está totalmente desarrollado o madura para poder implementar, pero es una buena iniciativa, enfocándonos ya en algo biológico que existe. O sea, nosotros aquí en este caso lo que discutimos es en base a fenómenos biológicos de hormigas o insectos. Agradecemos al ingeniero Fabián Constante por haber participado como expositor en el Día Internacional de la Ciberseguridad.
organizado por la Universidad de las Américas y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Hace la entrega del presente certificado el ingeniero Ángel Jaramillo, director de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información.